Porque sí, definitivamente a quien no le gustaría un aumento de salario, sobre todo ahorita que las cosas están tan caras, que han subido el precio de muchísimos productos básicos, de necesidad básica y demás. Eso es lo que vamos a hablar, porque es que resulta que los aumentos de salario, sí, efectivamente son todo un tema, tanto en sector público como en el sector privado. Tal es el caso que ocurrió en el Ministerio de Educación, por ejemplo. Ya recordará usted en nuestras ediciones de Noticias Telediario que los sindicatos denunciaron que muchas veces no se pagan los incrementos salariales correspondientes. El día de hoy vamos a hablar con una experta en el tema, la licenciada María Marta Salazar, que ya está con nosotros vía virtual para aclarar esas dudas que pueden surgir en torno a este tema. Licenciada, un gusto saludarla. Muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Paula. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, la primera pregunta, licenciada, es ¿qué pasa con ese patrono que por X o Y no ha implementado el aumento salarial a sus empleados y ya estos empiezan a incomodarse? Vamos a ver, en Costa Rica, para este año 2024, a partir del 1 de enero, justamente entró a regir un aumento del 1.83% en los salarios del sector privado. Me refiero a que lo importante que hay que tomar en cuenta es dos condiciones. Los trabajadores, por ejemplo, que ganan más del mínimo, sus patronos no estarían obligados a incrementarle o a ajustarle el salario con este 1.83%. Sin embargo, cuando el trabajador del sector privado ha estado recibiendo aumentos salariales de forma continua, entonces ya se podría ver como un derecho adquirido. Entonces también estos trabajadores perfectamente podrían preguntarle a su patrono qué pasó con el aumento, porque ya lo venían recibiendo año tras año. Es un derecho adquirido, pero no es una obligación, licenciada, o sí, en el momento en que se convierte en derecho adquirido ya se convierte en un compromiso por parte de la empresa. Es correcto, usted misma lo acaba de decir. Cuando el patrono paga más del salario mínimo, no está obligado a hacer aumentos. Sin embargo, cuando es un patrono que ha estado acostumbrado a hacer aumentos salariales a lo largo de los años y ese trabajador los ha venido recibiendo, entonces exactamente se va a volver un derecho adquirido y el trabajador, por ende, como sabe que le han estado aumentando el salario todos los años, Ajá. va a esperar que este año 2024 le vayan a aumentar el salario. Por ende, podría perfectamente reclamar al patrono que qué pasó con ese aumento que había venido recibiendo. Ahora, Sergio, cuando nos daba el pase, licenciada, decía algo muy importante. Muchos colaboradores de empresas, sean públicas o privadas, tienen como ese temor de acercarse al patrono y decirle qué ha pasado con mi aumento, no lo he visto reflejado en los últimos salarios. ¿Usted podría darnos ciertas recomendaciones a los colaboradores para saber cómo pedir de manera correcta o solicitar de manera correcta un aumento salarial, ya sea porque tienen el salario mínimo y les corresponde, como usted nos explicaba, o por derecho adquirido o por las razones que legalmente sean posibles? Claro, hay que hacer una diferenciación en Costa Rica, que existen dos sectores, el privado y el público. Respecto al sector público, en este caso, solamente los aumentos se pueden hacer por ley. Entonces, lamentablemente, los trabajadores del sector público ya llevan el cuarto año consecutivo en que no reciben un Correcto. aumento. Entonces, ese es un problema que se ha estado dando y que pues han estado quejándose mucho los funcionarios del sector público. Ahora, los trabajadores del sector privado, el Consejo Nacional de Salarios entre septiembre y octubre de cada año se reúne para decidir si va a haber aumento o no y de cuánto va a ser el porcentaje. Cuando ya tenemos claro esto, entonces ya yo sé que soy trabajador del sector privado y aún así gano más del mínimo, por ejemplo, no me toca este aumento del que estamos hablando, pero yo considero que necesito ese aumento, yo tengo que hacer un análisis del mercado para ver en cuánto anda rondando el salario del puesto que estoy desempeñando. Al rato me encuentro una sorpresa y me doy cuenta que mi salario en el mercado está muy por debajo de lo que realmente se está cotizando. Cuando ya yo tengo clara esta parte, puedo también hacer un análisis de conciencia. Ok, soy un trabajador que he cumplido con las evaluaciones de desempeño, yo he sido constante con mis funciones, las he cumplido a cabalidad en tiempo y forma, cumplí con los objetivos
Entonces, si tienen esos checks, perfectamente ya pueden ir pensando en solicitar un aumento. Para solicitar ese aumento hay que contar con estos buenos argumentos para yo respaldar el por qué estoy solicitando y no nada más porque sí. Pero ojo ahí porque también hay un porcentaje que yo le tengo que dar al patrono de un rango para negociar. No lleguemos con un monto fijo, sino un rango para que haya una capacidad de negociar y no me digan de una vez, no se lo voy a dar porque ese no, ese rango, ese dinero, ese monto exacto que usted me está pidiendo, yo no lo puedo dar ahorita. Entonces, tratemos de negociar con un rango, utilizar un tono de voz adecuado para que después no se preste para malas interpretaciones y no tengamos una discusión que no queramos. Y para yo pedir la cita con esa jefatura, mejor decir el por qué voy a pedir la cita también para que el jefe esté advertido de lo que vamos a hablar. Exactamente, mejor de una vez para que ya esté advertido. Ok, esto que usted nos comenta son puntos importantísimos. ¿Sería también relevante o haría alguna diferencia que, por ejemplo, yo lo llevara por escrito, que pida esa cita con mi jefe, con mi superior y lleve por escrito, considero que merezco el aumento salarial por todas esas razones que usted nos dio, porque he cumplido a cabalidad con el horario, con las expectativas, no he tenido sanciones, no han habido quejas, para que también quede por escrito en caso de llegar a una negociación justamente en esa misma reunión? Claro que sí, perfectamente un trabajador puede, además de llevarlo por escrito, lo puede mandar por correo electrónico para que si se lo niegan o más bien acuerdan en dárselo, saber las razones por qué se las negaron y si acuerdan en que le van a dar el aumento, tener clarísimo cuál fue el monto o el porcentaje en que se lo van a aumentar, porque de repente si me dicen sí se lo voy a aumentar en un porcentaje y de repente me llega menos que ese porcentaje que había pactado, ¿dónde me va a quedar la constancia de lo que pactamos en una reunión que sostuvimos de manera verbal? ¿Qué pasa, licenciada? Si, por ejemplo, yo hablé en diciembre del aumento salarial y me dijeron, sí, claro, por supuesto, estamos de acuerdo en hacer el aumento, en enero aplicamos, pero fue solamente verbal. ¿Cuál sería la recomendación también a nivel suyo, que es la materia que su expertise, para poder recordarle o que si a final o de quincena o de mes no llegó ese aumento, recordarle al patrón que eso fue lo que hablamos, por lo menos verbalmente? Claro, es muy importante tener una constancia por escrita de lo que se habló de manera verbal. Entonces, perfectamente, posterior a la reunión, yo puedo enviar un correo electrónico o levantar una minuta de esa reunión. Qué importante también es pedir que se haga una minuta de los acuerdos a los que se llegó en esa reunión o conversarlo por correo electrónico. De acuerdo con la reunión que sostuvimos en tal día donde se acordó el aumento salarial de este porcentaje, pero siempre lo más óptimo va a ser esa minuta, porque esa minuta incluso tienen que estar de acuerdo las dos partes o las partes que estuvieron en esa reunión para que se levante la minuta. Entonces, yo siempre les voy a recomendar que pidan que se levante una minuta de lo que se acordó en la reunión o que lo confirmen por correo electrónico para que quede siempre por escrito. ¿Qué pasa si el patrono dice, ahorita no estamos en capacidad de hacer ningún aumento, pero le vamos a reducir la jornada laboral para que compense por lo menos ese tiempo? Eso perfectamente puede pasar. Puede pasar que un trabajador está solicitando un aumento y la empresa no tiene los medios para elevar, ejemplo, el salario base. Pero no debería ser el final de la negociación y tampoco hay una rigidez extrema por parte del patrono. Se puede pensar en otros beneficios como usted bien lo indicaba, teletrabajo, bonos, flexibilidad de horario, seguro de salud, entre otros. Entonces, perfectamente podríamos estar hablando de otros incentivos que no necesariamente se tienen que ver reflejados en el salario, pero finalmente los puedo ver reflejados en un tema económico, porque si a mí me ofrecen, por ejemplo, teletrabajar más, entonces ya no estoy gastando tanto dinero en combustible, en traslados, etcétera. Entonces también al final eso se podría ver reflejado en un tema económico. Con vamos a hacer un apartado con los trabajadores independientes. En este caso, la ley protege de alguna manera que el trabajador independiente pueda subir su tarifa y que la empresa no pueda negarse. Vamos a ver, eso es un tema que perfectamente podría suceder. Un trabajador independiente brinda sus servicios profesionales a una empresa y entonces
de repente ya no le están calzando los números y se voy a tener que realizar un aumento, eso lo puede conversar con la empresa, no son montos que están estáticos o en piedra, lo pueden pactar. O de repente también cuando un trabajador por servicios profesionales está negociando la entrada con esa empresa, en el momento en que van a cerrar ese contrato, pueden poner que cada año va a subir en cierto porcentaje, también dependiendo de la inflación o ciertas condiciones. Entonces, eso puede existir desde un inicio de la negociación, pero si ya no lo pactamos, perfectamente también lo puedo pactar a posteriori y decirle a la empresa que necesito solicitarle un aumento en mis servicios que le estoy brindando. Lo ideal sería entonces en el contrato escrito por servicios profesionales dejar establecido, por ejemplo, que cada 6 meses o cada año mi tarifa como trabajador independiente va a aumentar. Perfectamente, o que se puede estar en revisión, sujeta a revisión, y que dependiendo de la inflación, por ejemplo, o del costo de vida, etcétera, se puede estar realizando aumentos graduales cada 6 meses o cada año. Uh-huh. Ahora, licenciada, conversando con usted también me decía un punto muy importante que quisiera que nos aclarara. La jurisprudencia no ha establecido cuánto es el tiempo prudencial para que los aumentos salariales se conviertan en un derecho adquirido. Es correcto, la jurisprudencia todavía no ha delimitado cuántos años tengo que recibir un aumento para entonces ya determinar que es un derecho adquirido. Cada caso va a tener que revisarse por aparte. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. Evidentemente, si ya son varios años, es mucho más probable que se determine que es un derecho adquirido, en lugar de que tal vez el año pasado me hicieron un aumento y no. Entonces habría que revisar cada caso en particular porque la jurisprudencia no ha establecido un límite. Uh-huh. Pero Paula, lo más importante acá es que muchas personas con las que he hablado, muchos trabajadores que les han dado un aumento salarial, lo que dicen y el mayor consejo es solamente pregunte y agende esa reunión con su jefatura. Si esa persona a la que le dieron el aumento no hubiera pedido esa reunión, no habría nunca conseguido ese aumento salarial. Entonces, claro, también a veces es cuestión de dar el primer paso, que es el más difícil, pero tener la valentía de hacerlo con buenos argumentos para solicitar ese aumento. Totalmente de acuerdo con usted, licenciada. De verdad, espero que la tengamos pronto por aquí, no solamente virtual, sino que nos acompañe aquí en el set de la revista. Ya hace falta verla por acá. Ya los vaya a llegar a visitar pronto. Bueno, está bien, que tenga un bonito día y muchas gracias por explicarnos de manera tan transparente.